Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es el licenciado Fernando Romo Paredes y vamos a iniciar con lo que es el curso de capacitación, lo que tiene que ver con el tópico de inmunizaciones, que ha cambiado de una manera funcional, pero nunca se ha detenido, en el contexto de la pandemia del COVID-19 que estamos envueltos. Para iniciar, quería agradecer su presencia y decir que cualquier pregunta puede ser solicitada, si es que es de mucha urgencia, a través del chat, o si no, al final de la ponencia para poder resarcir todas sus dudas. He preparado un temario acorde a lo que es el curso, con un análisis de la situación propia en cuanto a lo que son las enfermedades infecciosas en el siglo XXI, porque realmente es interesante y apremiante conocer un poco, ¿no? Por qué es que se desenvuelven las enfermedades a lo largo de la historia. A ver, acá hay un chat. Muy bien. Buenas tardes, Cari. Buenas tardes con todos. Entonces, es adecuado saber, conocer cómo es que se desenvuelven las enfermedades infecciosas a lo largo de la historia, ¿no? Entre lo que son las zoonosis, ¿no? Que es lo que estamos atravesando en la actualidad, ¿no? Presumiblemente, con más de 90% de fiabilidad que estamos atravesando una zoonosis pandémica. En principio, zoonosis, luego ya más su marco epidemiológico cambió a ser infecto contagiosa altamente transmisible por parte de un ser humano a otro ser humano. Estoy hablando del COVID-19, ¿no? Después identificaremos al culpable, la semiología y la fisiopatología puntual de lo que es este virus. Posteriormente iremos con la normatividad referente a inmunizaciones, que es lo que nos compete propiamente, en el marco del COVID-19. Algunas disposiciones y medidas operativas que han permitido llevar y sustentar el trabajo de inmunizaciones a lo largo de todo lo que ha sido este ya casi año entero que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, o también llamado SARS-CoV-2. Los tipos de vacuna, que siempre es bueno hacer un recordatorio de lo mismo, y sobre el esquema nacional de inmunizaciones. Posteriormente iremos para cerrar con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, donde he preparado un pequeño acápite donde vamos a ver un poco la funcionabilidad de algunas vacunas que no solo son para los pequeños, también son para los adultos en cuanto a lo que es propiamente las vacunas que están teniendo mayor renombre, ¿no? Desde la de Sinopharm, la de Pfizer, hasta la vacuna propiamente peruana, que ya lo hablaremos en su momento. Y finalizamos con lo importante que también es saber sobre cadena de frío y cómo es que se hace el proceso, ¿no? Porque realmente es un proceso complejo el que la vacuna llegue viable, con todas las garantías, a hacer su efecto inmunológico en el sistema de una persona en específico. Bueno, unas pequeñas palabras del padre de la inmunología, el señor Edward Jenner. Para los que de repente no conocen a Edward Jenner, él se le considera el padre de la inmunología porque gracias a él fue que se iniciaron los estudios con los agentes inmunológicos o biológicos en su primer momento. Él hizo diferentes tipos de observaciones cuando nos invadía siglo XVIII, siglo XVII, pequeñas epidemias de viruela. Entonces se dio cuenta de que muchas vacas tenían un patrón similar de viruela a nivel de la epidermis, y que las personas, más que todo las féminas, ¿no? Las féminas ganaderas que ordeñaban a las vacas, no se contagiaban de viruela. Y tras esa observación minuciosa, se dio cuenta que había un patrón que unía a estas vacas que tenían un patrón de viruela con las señoras que las ordeñaban, que no lograban desarrollar la enfermedad propiamente en su cuerpo. Tras varios estudios de análisis de tiempo y de observación, logró determinar que en el suero, para ser exacto, en la sangre de estas personas, existían anticuerpos o sustancias que defendían y hacían que tuvieran cierto grado de resistencia a la viruela. A raíz de los estudios con vacas y con estas personas fueron que surgieron las primeras vacunas. Es por eso de que ahí deriva la palabra vacuna, ¿no? El ganado vacuno, en honor a estos experimentos del gran Edward Jenner, ¿no? Un médico que en ese momento, bueno, se podría considerar que fue el precursor de la inmunología y los estudios científicos en cuanto a lo que es inmunizaciones.
Él decía, desde que el hombre se propuso erradicar y o controlar todo problema para la salud de su especie, emprendió la tarea más grande e infranqueable de toda su existencia. ¿Será cierto la tarea más grande e infranqueable? Pues sí, es muy cierto, ¿no? Porque es una pelea constante. Los virus, las bacterias, todos los caracteres biológicos o microbiológicos están en constante evolución. Y lógicamente tendremos que dar actualizaciones o perfeccionamiento constante a los diferentes viales o elementos biológicos que estamos dominando y manipulando genéticamente para generar vacunas, que a posterior serán rebasadas por la capacidad de mutación y evolución de los virus, bacterias y otros. Así como aprendimos a convivir con la gripe, la cepa pandémica H1N1, y todos los años, en teoría, deberíamos ponernos una dosis anual de el virus de la Haemophilus influenzae, deberíamos también tener en cuenta que el COVID-19 fue un invitado no premeditado que se quedará, y también tendremos que actualizar nuestra base inmunológica con respecto a su vacuna, porque este virus, lógicamente, como todo virus, mutará, evolucionará, y a posterior necesitaremos una vacuna que tenga esa actualización que el virus de manera autógena logra hacer, generando las diferentes cepas y variantes, ¿no? Que en la actualidad podemos evidenciar en la cepa brasileña, la británica, la inglesa, etc. Desde ya, Edward Jenner lo vio venir. Por su parte, ¿no? En Londres, Inglaterra, John Snow, el padre de la epidemiología, podríamos decir que comentó que la velocidad con que los virus emergentes evolucionan y se propagan espontáneamente siempre representará un desafío, ¿no? Un problema para la salud pública. Palabras que se interpretan en la actualidad como la pelea constante o la lucha infranqueable que tenemos contra diferentes enfermedades infectocontagiosas y que en este momento estamos en constante Hola, buenas desarrollo. tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, ¿se le escucha? Sí, sí, Janet. Ah, ya, buenas tardes, sí. ¿Alguna consulta? No, del tema, ¿de qué están hablando? Me he retrasado. Recién me estoy contactándome. Ah, ya, estamos hablando de lo que es inmunizaciones en el contexto de la pandemia del COVID-19 y estamos haciendo una introducción a lo que es el tema de conocer la enfermedad del COVID y posteriormente hablaremos de inmunizaciones relacionadas con el COVID, ¿no? Es como para decir, para hablar de un enemigo tenemos que conocer la historia del enemigo y luego ya hablamos cómo combatir el enemigo o cómo sobrellevar programas para el enemigo, ¿no? Que en este caso es lidiar con todas las enfermedades emergentes e inmunoprevenibles con el COVID-19, ¿no? Pero antes de hablar de ello, tenemos que hablar propiamente de qué es el COVID-19, ¿no? Contra quién estamos enfrentándonos o por qué hemos cambiado todo el paradigma y el modus operandi de realizar inmunizaciones que, como he dicho, no se han detenido. Las inmunizaciones nunca se han detenido. Muchos dirán, pero licenciado, las inmunizaciones en el mes de mayo, mes de abril, marzo, ¿no? Que estaba a partir de la quincena de marzo que comenzó el holocausto de la pandemia, probablemente, aparentemente se han detenido, pero la vacuna BCG y la vacuna de hepatitis B del recién nacido no se detuvieron. La mayoría de centros materno-infantiles tenían ya sus planes estandarizados de atención de esos niños y la prioridad de las vacunaciones de los mismos en las primeras 24 horas. Entonces, el juzgar y decir que los programas de inmunizaciones nacionales se detuvieron en 360 grados es una gran mentira, ¿no? Realmente siempre estuvieron funcionales, solo que a los ojos de los profesionales de la salud, a los ojos de la población en general, pueden decir que se detuvieron, que se descuidaron, que se relajaron, pero en realidad no fue así, ¿no? El programa de inmunizaciones constantemente tiene la brecha abierta para subsanar. Bueno, volvemos a lo que estábamos comentando, ¿no? En este primer punto estamos viendo el análisis situacional de las principales enfermedades infecciosas del siglo XXI. ¿Por qué digo principales enfermedades infecciosas? Porque no nos ha atacado o no es la primera vez que tenemos el encuentro con un virus que nos causa diferentes tipos de cambios en la sociedad o en la manera en que vivimos o en la manera en que estamos
relacionados con nuestro ámbito de salud. Ya han habido a lo largo de la historia diferentes tipos de epidemias focalizadas. Es más, el SARS-CoV-2-19 tuvo su predecesor hace más o menos unos 20 años. Año 2002, año 2003, hablábamos del SARS-CoV-1, ¿no? Entonces, ya conocíamos al coronavirus de hace ya 18 años atrás. Es más, cada vez que usted salió a la calle estos últimos 10 años, probablemente algún virus de la familia del coronavirus, no la cepa pandémica del SARS-CoV-2, pero sí algún primo cercano, probablemente le causó un resfriado fuerte, porque los coronavirus es una familia enorme de filogenia de esos virus respiratorios que constantemente pueden causar enfermedades respiratorias de diferente índole. Entonces, vivimos en una preocupación porque esta cepa es mutante, es nociva y altamente virulenta, ¿no? Y obviamente cada cierto tiempo está mostrando configuraciones que nos sorprenden. Y sí, por ahí muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Es posible que algunas vacunas pierdan su efectividad con el tiempo? Sí, es muy posible, porque el material genético que se ha usado para las vacunas generalmente es de un virus que ha sido dado como clásico. Y en la actualidad vivimos con virus que ya están teniendo una evolución o un repunte en ese sentido. No estoy afirmando que las vacunas sean ineficientes hoy, pero paulatinamente perderán ese grado de potencia porque lógicamente el virus se ha creado o pues tiene la finalidad de evolucionar para infectar a la célula. Es un organismo que no es vivo, es un abiótico, y como es un abiótico, busca la forma desesperada de generar replicación de sí mismo y poder hacer una condensación y un ensamblaje de su material genético y sus componentes para generar más virus. Entonces su lucha y su pelea va a ser cómo infectar mejor a la célula y constantemente perfeccionará esa manera de entrar a un huésped determinado. Bueno, las enfermedades infecciosas siempre han sido un problema para la salud pública, ¿no? Si hablamos de la neumonía en la comunidad, la neumonía intrahospitalaria, la mayoría de culpables de enfermedades respiratorias, no digo todos, son de origen viral cuando hablamos de enfermedades complicadas o de un pronóstico que no se puede manejar, porque lo que caracteriza a las enfermedades respiratorias causadas por virus es un pronóstico que no se puede prever, causando patrones atípicos, patrones difusos, patrones que a veces no encajan con los parámetros clínicos que son fácilmente predecibles o fácilmente controlables. Si hay una persona que tenga una neumonía bacteriana, ¿no? Por ejemplo, por estreptococo neumonía, fácilmente se puede llegar a un consenso del tratamiento, ¿no? Corticoterapia más cefalosporinas, de repente algún apoyo de algún medicamento que pueda ayudarnos a oxigenar mejor la sangre del paciente, ¿no? Apoyo con oxígeno suplementario, etcétera, ¿no? Con las bacterias se puede predecir el modus operandi del microorganismo porque son patógenos muy conocidos. Para ellos utilizamos antibióticos de amplio espectro, pero para los virus no podemos utilizar antibióticos de amplio espectro. Muchos dirán, pero mi familiar tuvo COVID, le dieron ceftriaxona intramuscular o le dieron ceftriaxona endovenoso 2 gramos diario por 7, 10, 14 días, o mi familiar estuvo hospitalizado en intermedios o en UCI y le dieron ampicilina más sulbactam o piperacilina más sulbactam. Entonces, le han dado antibióticos. ¿Cómo es posible que si tenía COVID le den antibióticos? Ah, es porque el COVID le deja la puerta abierta. Le deja la puerta muy abierta a cualquier tipo de patógeno oportunista. ¿Y quiénes van a esperar la oportunidad precisa? Las bacterias. Ahí se meten un montón de infecciones y hacen una mixtura en el pulmón que lógicamente al hospedero lo puede matar en pocos días. Es por eso que la mayoría de infecciones asociadas a COVID se complican con infecciones bacterianas. Pero que quede claro que al virus no lo matas con antibióticos. Le puedes hacer cierto daño e interrumpir su replicación cuando le damos antirretrovirales, ¿no? Pero no podemos utilizar antibióticos para matar al virus. El virus tiene un proceso, un pico y una bajada. En el proceso y en el pico es donde la gente no puede resistir. Pero ya cuando el sistema inmunológico se amolda y trata de pelear y se reconfigura,
y el tejido comienza a desinflamarse con los cuidados y el tratamiento de soporte de por medio, la persona puede salvarse, sobre todo si su sistema inmunológico no reacciona exageradamente, porque si reacciona exageradamente, la persona fácilmente el pulmón se encharca, ¿no? Eso lo vamos a ver en fisiopatología. Por ahora tengamos en cuenta que las enfermedades respiratorias asociadas a la familia de los coronavirus o la familia de los coronaviridae, que es el término en inglés, no son un grupo de enfermedades nuevas. Ya hemos visto, las hemos convivido, las hemos gozado. Como te menciono, así como hubo SARS-CoV-2, antes hubo un SARS-CoV-1. La aparición de nuevas cepas es lo que nos hace tener preocupación por la sintomatología fulminante y la elevación rápida de tasa de mortalidad. Eso es lo que hace la gran diferencia en la actualidad, ¿no? Y lo que provoca también un desvariante o un descuadre de diferentes indicadores epidemiológicos. Porque el hecho de que te digan, ¿no? Señor, señora, caballero, señorita, tiene que ir a su casa a hacer cuarentena obligatoria, tiene que ir a distanciarse de manera abrupta 2 metros o de repente guardar reposo 14 días porque puede ser que tenga COVID, hace de que en muchos casos, tanto los progenitores como los tutores de los niños se confíen de que, ya, me protejo del COVID, no me acerco a un centro hospitalario, no permito que el enfermero o la enfermera llegue a mi casa y si viene y le cierro la puerta en la cara. Entonces, esto ha hecho que distanciemos o abramos una brecha muy grande en lo que es inmunizaciones, porque la gente no ha logrado tener la conexión, ha perdido la conexión que tenía con su centro de salud. Ahora las alertas de llamadas son porque el paciente puede tener uno de los más de 20 síntomas que el COVID puede determinar, pero no en demasía es por las inmunizaciones. Hay todavía ese recelo de que las inmunizaciones pueden ser peligrosas, circulan cadenas equivocadas de información, flujos densos de información que no son adecuados, y toda una maraña de elementos sociológicos que hacen que las personas no tengan una buena percepción de las inmunizaciones y menos de acercarse con su niño o su pequeño al hospital. Poco a poco se está tratando de desglosar, de separar, de hacerle entender a la persona que es necesario que a veces acuda a un centro de salud por ciertos males, pero es necesario que siempre acuda por las vacunas de su niño o las vacunas del adulto mayor. Obviamente tendremos que cambiar la manera de operar y operacionalizar nuestras variables dentro de un hospital o dentro de un centro de salud, dentro de un puesto de salud, porque ya no va a ser una atención a una demanda libre, sino es una demanda pasiva. La demanda pasiva, ¿cómo es? Programada, ordenada y direccionada, con un flujo específico de atención y un flujo específico de pacientes. Si antes atendíamos 14, 15, 21 niños, ahora el paciente no puede estar mucho tiempo dentro del centro de salud y menos si tiene un pequeño para que lo vacunen. Ahora la demanda puede ser 5, 7 niños o de repente 10 de manera ordenada, 5 en la mañana, 5 por la tarde. Eso ya lo dictamina el centro de salud en base a sus capacidades de resolución, número 1, y el contexto en el cual vive, número 2, porque no vamos a comparar Piura con Lima, no vamos a comparar Tumbes con Cajamarca. Cada contexto es diferente porque tienen un grado denso o un grado menos denso de personas infectadas y de potencial de transmisión del virus. Bien, nos hacemos la pregunta. ¿Quiénes son los principales sindicalizados en las infecciones respiratorias agudas? Bueno, ahorita el que está dando la hora ya lo conocemos. Es el SARS-CoV-2 o también llamado el COVID-19, que es el que está acá abajo. Estas benditas proteínas llamadas spike, ¿no? O proteínas de espiga, que son una diana farmacológica, y aparte de ser una diana, o sea, un objetivo, aparte de ser una diana farmacológica, son una diana perfecta para las vacunas. Cosa que muchas vacunas, que después te voy a hablar de ellas, vacunas del COVID, ¿no? Porque eso también es un plus que he puesto al final. Muchas vacunas han descuidado esa proteína spike como oportunidad de generar algunas aquí que la proteína nos enseñe inmunológico a contrarrestarla. Pero por ahí hay vacunas novedosas como la de Farvet en Perú que han logrado hacer un compuesto biológico que enseña a tu sistema inmunológico cómo lidiar con estas proteínas spike y de esta manera
acostumbrarlo a que cuando ya tenga una interacción antígeno-anticuerpo y reconozca estos antígenos de superficie del virus, se dé cuenta tu sistema inmunológico que está siendo invadido por el COVID, por decirlo de esa forma, y lo neutralice. No le deje la puerta entrada, no le deje la puerta abierta. Es una maravilla si lo vemos de esa óptica. No quiero criticar las vacunas chinas ni las de Pfizer y otras, pero ustedes van a sacar su conclusión cuando vean la manera en que actúa una y actúa otra. Yo me quedo con la que es más inocua. Lamentablemente todas tienen un precio a pagar porque no tienen un estudio a fondo. Y no se puede subsanar el trabajo de 10 años en un año. Eso es una realidad absoluta. 10 años de investigación no se van a ensamblar en un solo año de investigación, menos inclusive. Bueno, respondamos a la premisa inicial. ¿Quiénes son las principales o los principales sindicalizados en las infecciones respiratorias agudas? Bueno, en la actualidad el SARS-CoV-2, pero nos han acompañado ciertos viejos conocidos, ciertos vecinos que es bueno mencionar y que son inmunoprevenibles, por lo menos los dos primeros que voy a decir. El virus pandémico de la cepa causante de síndromes gripales complicados, H1N1, Haemophilus influenzae. El Streptococcus pneumoniae, una bacteria en forma de cadenas que puede provocar neumonía fulminante. Ambos, tanto esta bacteria como este virus, ambos, ¿tienen una vacuna efectiva? ¿Sí o no? Por supuesto que la tiene. Debe ser una prioridad que el adulto mayor a estas alturas tenga estas dos vacunas. Por supuesto que sí. Debe ser una prioridad que nosotros como personal de salud tengamos estas vacunas. Por supuesto que sí. Digamos las cosas de verdad. La vacuna antineumocócica me protege 10 años, promedio. Esto quiere decir que eso que usted escucha de que hay que vacunar al adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, 60 años, una sola vez en su vida, es un buen cuento, porque la mayoría no llegará de 60 a 70, por eso te dicen una sola vez en su vida. O de repente a los 60 no se vacunaron, 65 tampoco, se vacuna a los 70 o de repente a los 75, bueno, no va a recibir otra vacuna. Pero lo real es que seas adulto mayor o no seas adulto mayor, necesitas una vacuna contra el neumococo cada 10 años. Eso es lo real y hay que ser reales. Otra cosa que es real, las vacunas del MINSA son buenas, pero si tienes la posibilidad de pagar una vacuna particular, deberías revisar la diferencia entre la vacuna neumocócica, bueno, antineumocócica del Ministerio de Salud, y la vacuna antineumocócica comercial. Vas a ver que la vacuna antineumocócica comercial tiene más de 23 serotipos diferentes de neumococo. En cambio, la del MINSA tiene muy pocos. Una gran diferencia, por supuesto que sí. ¿Eh? Y bueno, la vacuna de Haemophilus influenzae, que es una sola vez al año, que deberíamos aplicarnos todos los años. Un dato específico, entre 70 a 75% de eficiencia tiene la vacuna contra Haemophilus influenzae. Sin embargo, la gente se horroriza porque la de Sinopharm tiene 79. Algunos dicen que tiene un poco menos, un poco más. Entonces, hay que sacar del chip la idea de que las vacunas tienen que tener 100% de eficacia. No, no es algo absoluto. Pero por lo menos tienen algo de eficacia. ¿Qué quiere decir que tenga 79% o 94% como la de Pfizer? Quiere decir que de 100 personas, 94 te harán inmunidad. De 100 personas, 79 te harán inmunidad. ¿Qué pasará con el resto, con el remanente? Bueno, ellos no harán inmunidad. O probablemente desarrollen la enfermedad en un carácter atenuado. Entonces, eso es impredecible porque todavía faltan estudios de fase 4. La fase 4 no termina, la fase 4 es constante, la fase 4 es irremediablemente larga. ¿Por qué? Porque va a determinar a largo plazo qué es lo que hizo, lo que no hizo en las poblaciones, un medicamento, un fármaco o de repente un inmunológico. La fase 4 sigue constante. Y no podemos determinar los cambios que va a efectuar las vacunas que estamos poniendo en nuestra población de manera prematura.
No podemos decir si hará un bien o si elevará la presión o tendrá algún tipo de daño en la retina, como estaba leyendo en un momento. Eso se va a ver a lo largo del tiempo. Bueno, estos dos elementos microbiológicos son viejos conocidos. El de acá de mi mano derecha es los rinovirus, que comúnmente atacan a la población infantil y causan de repente síndromes de constipación nasal, coriza, estornudos ocasionales. Son muy comunes de encontrar en el ambiente. Un análisis situacional rápido, como te había mencionado, el primer brote de el SARS no fue ocasionado en el año 2019 en Wuhan, China. El primer brote de SARS fue dado en el año 2002, ¿sí? En la provincia de Foshan. Ahora, este primer brote de SARS creó unos casos aislados de neumonía atípica en este país y poco a poco se trató de hacer un cerco epidemiológico para minimizar la propagación, pero se logró expandir rápido por varios países. Esta expansión progresiva llegó a hacer que hayan 20 países con casos reportados, incluyendo algunos sudamericanos. Entonces, esta fue una primera experiencia que tuvimos, un primer roce con un virus que era de rápida propagación, de rápida infección y que tenía un cuadro de neumonía atípica. Casi siempre los virus que tienen patrones de infección a nivel respiratorio son de fácil transmisión, porque pueden estar en las gotículas cuando uno exhala, cuando está uno hablando, tosiendo, estornudando, etcétera, o inclusive bostezando. Y si uno tiene menos de 2 metros de distancia, como la mayoría de personal de salud tiene que estar cerca del enfermo, lógicamente somos los que caemos y a veces los que propagamos la infección o la enfermedad. No es por ser negativo, pero conozco varios colegas que, aún sabiendo que su mamá o su papá o un familiar X tenía enfermedad, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, aún sabiendo eso, venían del hospital al domicilio y lógicamente en menos de 6 meses, bueno, su papá, su mamá o su familiar X fallecieron. ¿De qué fallecieron? De COVID. ¿Se pudo evitar esa transmisión? Por supuesto que sí. Aislándose esa persona o teniendo un cuidado estricto, o si es posible, o si fuera posible. Si sé que yo voy a trabajar en un lugar donde hay pacientes con COVID que me están tosiendo todo el día, o donde estoy haciendo nebulizaciones, o estoy dando oxigenoterapia, o estoy dando tratamientos a domicilio a pacientes con COVID, que es algo muy fructífero, hay que decirlo sinceramente, que no gane la ambición del dinero, porque el que ganes 6.000, como está pagando ahorita de salud a los de enfermería, o de repente 10.000 como el médico, o 8.000 de repente para otros profesionales, no va a implicar que expongas la vida de tus padres, de tu hermano, de tu hijo, de tu esposo, esposa, etc. Para eso mejor te aíslas en un cuarto aparte, como conozco algunos amigos que son muy conscientes y bueno, tienen un domicilio aparte donde tienen su locación, desde que comenzaron a trabajar con pacientes COVID hasta la actualidad. Pasado un tiempo van y visitan, pero con todas las precauciones, pero no están las 24 horas en el domicilio original. Esa es una estrategia inteligente, pensando en la seguridad, porque más vale decir un rato hasta pronto que decir en un rato hasta nunca. Bueno, es solo una opinión, es para que lo tengamos en consideración. Bueno, así como el SARS se originó en el 2002 en China, hubieron otros síndromes respiratorios que es bueno mencionar. Eh, Uno que se parece mucho al patrón de neumonía atípica fue el MERS. ¿eh? En el caso del SARS, ¿no? Significa síndrome respiratorio agudo, grave. ¿Ya? En el caso del MERS es un síndrome respiratorio del Medio Oriente, por eso se llama MERS. ¿Cuál es la similitud? El MERS tenía más tasa de letalidad en relación al SARS, pero me estoy refiriendo al SARS-CoV-1, ¿ya? El CoV-1 que estuvo en Foshan, en China, en el año 2002. El MERS, que vino 10 años después, en el año 2012, tuvo como, digámoslo así, reservorio natural la población de civetas, que eran unos camélidos, y de murciélagos. El SARS también tuvo una población basada en murciélagos y otros tipos de mamíferos pequeños. ¿Cómo saltó de una especie salvaje al ser humano? Es algo que no tenemos una respuesta 100% determinada. Lo más probable es que haya habido un consumo de esa especie de una manera indiscriminada y una contaminación con fluidos corporales del mismo.
Se hace un cruce de variabilidad y se puede llegar a la conclusión que la filogenia de los genes del virus COVID que abunda naturalmente en estas especies es más del 90% similar al que desarrollamos nosotros cuando nos contagiamos de el SARS-CoV-2. ¿Bien? Ahora, la cepa que ha evolucionado a partir de este SARS-CoV-1, se puede decir en cierta manera, es la que actualmente nosotros llamamos SARS-CoV-2, también proveniente del murciélago y asociado también a otros mamíferos pequeños. ¿Qué es lo que hace que esto sea una emergencia en salud pública? Su alta tasa de mortalidad y su alta tasa de infectividad. Pero el virus no se traslada solo. ¿Cómo explicamos por medio de la salud pública estas amenazas para la salud en general? Bueno, tiene que haber un equilibrio ordenado entre la salud del ser humano, la salud de los animales y la salud de los ecosistemas, porque cuando nosotros alteramos un ecosistema, sea con minería o explotación forestal, o sea con algún tipo de actividad, el ser humano deja de remanente desechos y también deja de remanente contaminación de diferente tipo, que hace que se muevan las poblaciones migratorias de diferentes tipos de especies. Estas especies, al tener más contacto o un contacto íntimo con el ser humano, lo que crean es una facilidad para que se transmitan ciertas enfermedades propias de los animales al ser humano. No todas las enfermedades propias de los animales se transmiten al ser humano, pero hay una gran cantidad de enfermedades que están ocultas y que posteriormente, a lo largo de los años, se irán adheriendo a la lista de enfermedades humanas. Eso es algo que cualquier epidemiólogo te va a decir. El SARS-CoV-2 es una enfermedad, el SARS-CoV-1 también es otra enfermedad, pero a lo largo de la historia van a suceder diferentes momentos donde va a haber una contaminación de los animales al ser humano. A este tipo de enfermedades que van a trasvasarse de una especie a otra especie se le llaman de origen zoonótico, una zoonosis. ¿Y? Diferente a las metaxénicas, que son enfermedades que van a trasvasarse por medio de un vector que puede ser un artrópodo pequeño, ¿no? Como es un mosquito, o de repente un chinche, o de repente la cucaracha, ¿no? Que es la periplaneta americana, ¿no? Que es un transmisor, por ejemplo, de la fiebre tifoidea. El chinche besucón, que así lo llaman en Colombia, es el transmisor de la enfermedad de Chagas, ¿no? Y el Aedes aegypti es el transmisor del dengue, zika, chikungunya, etcétera, ¿no? Bueno, analicemos los indicadores. La salud humana, ¿cómo es que va a explicar propiamente o intervenir en el surgimiento de estas amenazas? Crecimiento desmedido demográfico, deforestación de diferentes tipos de ecosistemas naturales, porque mientras crece la población y crece la urbanización, disminuye la parte natural, ¿no? Hay una distribución desordenada de la población donde tenemos focos de aglomeración urbano y aglomeración industrial. Urbanización de zonas que han sido catalogadas como protegidas o zonas que han tenido que ser desalojadas de su población original para poder tener algún tipo de industrialización. La migración y viajes o flujos internacionales rápidos logran diseminar mucho más fácil, mucho más rápido cualquier infección o cualquier enfermedad. Si antes demoraba años que llegue una enfermedad europea al continente americano, ahora solo demora días. ¿Por qué? Porque la industrialización y la globalización hace que en menos de 5 o 6 horas viajes de un vuelo internacional a Perú, de repente a Norteamérica, o Norteamérica a Perú, o de Perú a España, de España a diferentes lugares. Entonces, esas migraciones y viajes internacionales hacen que se mueva la población rápidamente, impredeciblemente y lógicamente. Al moverse rápido, también se mueven con toda la carga bacteriana viral de fondo. El consumo de especies sin ningún tipo de restricción también van a lograr hacer que haya diferentes tipos de indicadores de alarma. En cuanto a la salud animal, el uso excesivo y la manipulación genética, así como la alimentación artificial, puede desencadenar también enfermedades en los animales, y al consumir la carne de estos animales tendremos obviamente la infección en nuestro sistema. Asimismo, la interacción y la manipulación de animales enfermos sin algún protocolo de cuidado, como ocurría en los mercados de Wuhan, donde se vio que consumían y que manipulaban animales enfermos y lo vendían al por mayor, ¿no? Como si no hubiera ningún tipo de control sanitario. No hay sistema de salud pública, pareciera en China, por lo menos en esos mercados no lo había.
El estado de nuestros ecosistemas, el cambio climático, contaminación ambiental, como lo hemos mencionado, la deforestación, la minería y la devastación de ecosistemas a largo plazo nos traen como factura el remanente de especies que pueden contaminar al ser humano. Todos los factores mencionados, ¿ya?, van a aumentar el riesgo de aparición de diferentes tipos de enfermedades y diferentes patógenos, que pueden ser en su mayoría patógenos respiratorios, ¿no? Se sabe que el 70-80% de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes son de origen zoonótico. Ahora, los coronavirus también causan enfermedades de enfermedades de diferente índole en una variedad de especies. No creamos que somos los únicos animales, ¿no?, porque también somos animales más evolucionados, que nos infectamos de estas enfermedades propiamente, ¿no? Habíamos dicho de las civetas, ¿no?, las civetas que son unos mamíferos pequeños, los camélidos, ¿no?, el pangolín que se asoció en algunos casos a la enfermedad respiratoria del Medio Oriente, ¿no?, el MERS. En el 2002, el SARS-CoV-1, que es el predecesor del SARS-CoV-2, se transmitió de las civetas a los seres humanos en China. En el 2012, el MERS, la fiebre del Medio Oriente, tuvo una transmisión de los camélidos hacia los seres humanos en Arabia Saudita. Entonces, estos dos precedentes, ¿qué me hacen pensar? Que los reservorios naturales han sido alterados y por eso los animales han logrado tener más contacto con el ser humano. Existen varios tipos de coronavirus que circulan entre los animales y los seres humanos y que todavía no han infectado a nuestra raza. ¿Pasará un tiempo y veremos nuevas enfermedades asociadas al coronavirus? Claro, y también a diferentes tipos de otros virus. Con esto no quiero crear un carácter de histeria, solo que es un carácter de realidad. Hay mucha flora microbiana, bacteriana, viral, que todavía no ha sido estudiada y que se encuentra en el reservorio, en lagunas, en ríos, en peces, en camélidos, en marsupiales, en mamíferos pequeños, y que todavía están esperando su momento para saltar de una especie a la otra, ¿no? Un evento de propagación ocurre cuando un virus que circula normalmente en una especie animal se transmite a uno o más seres humanos. Un evento muy significativo de esta transmisión de tipo zoonosis vamos a tener en cuenta si hacemos una retrospectiva con el origen del VIH, asociado a los experimentos con primates, específicamente a un género de monos, que logró hacer que el virus propiamente VIH primate supere la barrera humana, haga una mutación y salte a nuestra especie, creando la enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? También el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es propiamente la fase final del VIH, que es el SIDA, ¿no? ¿Cómo fue su origen? Zoonótico. Su origen fue zoonótico determinado de un género de monos, el cual tuvo un trasvase a la especie humana. Ese es un ejemplo muy claro de zoonosis, para nunca olvidar, ¿no? Ahora, un ejemplo más reciente, ¿no? Tenemos la influenza aviar, ¿no?, que se considera la peor pandemia del siglo XX, ¿no?, dado por la famosa gripe española en 1918, ¿no? Más o menos en este rango se estima que hubieron 50 millones de defunciones. Posteriormente, este origen, ¿no?, este origen documentado, porque han habido otras pandemias que no han sido bien documentadas o bien catalogadas o correctamente corroboradas, pero este tipo de pandemia, con el suceder de los años, hubo mutaciones de este virus que lograron hacer diferentes tipos de influenza. Yo diría una megafamilia de virus de influenza. Citamos algunos. Con 1918 inició esa generación de virus de influenza humana que causaban una gripe fulminante, bueno, una infección respiratoria fulminante. Tenemos ahí la cepa H2N2, ¿no?, que originó lo que se llamó la gripe asiática de 1957. ¿Cuál fue su origen? Una zoonosis de origen aviar, o sea, de las aves. En el 2009, más reciente, más nuevecito, la cepa H1N1. ¿Cuántas defunciones? Aproximadamente 0.3 millones, o sea, más o menos unas 300.000.
la llamaron la famosa gripe porcina. Después hubo una variante de la misma gripe porcina en el año 2011-2012, la H3N2. Y bueno, posteriormente nos han ido acompañando diferentes cepas del género HN, H5N1 de la serie gripe aviar, o sea, gripe de las aves, ¿no? Generalmente asociado a la crianza indiscriminada de aves de corral, como son las gallinas, ¿no? Que tienen todas estas presentaciones que ustedes ven acá en años secuenciales. Sí, todos esos años hubo gripe aviar de diferente índole con una alta carga de mortalidad. Ahora, nosotros nos damos cuenta de un patrón epidemiológico cíclico. ¿Cómo es el patrón epidemiológico cíclico? Cada cierto tiempo tiene que haber algún tipo de epidemia o pandemia. Es la naturaleza. Digamos que son medios de control natural de la población o son medios de descontrol por la población existente, ¿no? Hay formas diferentes de definirlo. Ahora, se dice que hay 4 tipos de virus de influenza, ¿ya? La serie A, la serie B, C y D. Los virus, digámoslo así, que causan casi siempre un síndrome estacional, porque es un síndrome estacional, una epidemia estacional, son de la serie A y B. ¿eh? Se conoce esta serie estacional de los virus de influenza A y B como la famosa temporada de la influenza, ¿no? Ya la esperamos, ¿no? La temporada de la gripe, popularmente dicha, ¿no? Los virus de la influenza a su vez, que son los más comunes, tienen 2 tipos de proteínas de superficie, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un virus clásico que tiene acá proteínas periféricas integradas a la cápside, ¿no? Protegiendo el material genético. Una de esas 2 proteínas se le llama las hemaglutininas, que son las que le dan el carácter de H. Y la otra se le llama neuraminidasa, que tienen el carácter de N. Por eso se llaman H y N, H1N1, H5N1, H3N2, claro, es por las 2 proteínas que lo caracterizan a este virus. Más o menos hacemos la combinación, hay 18 subtipos de género H, o sea, hemaglutinina, proteínas hemaglutininas, y unos 11 subtipos de neuraminidasa. Entonces tenemos una combinación prácticamente enorme de posibles virus que pueden saltar a la especie humana, ¿no? De H1 a H18 y de N1 a N11, imagínate, ¿no? Podemos juntar H1N1, H1N2, H5N1, H3N2. La lista sería muy grande de contrastar, ¿no? Pero más o menos ya sabes por qué existe esa sigla de H y esa sigla de N. ¿Cómo se genera un virus pandémico? ¿Qué es lo que nos hace estar ahorita en este tipo de localización, ¿no? Hay un tipo determinado, puede ser de aves o mamíferos que estén infectados de manera natural, son el reservorio natural, nadie les dice nada, nadie les hace nada, nadie se mete con ellos no se meten con nadie. Pero por ahí hay algún cruce, algún roce con algún animal doméstico. De repente, ponemos un ejemplo, un ave de corral que tiene un cruce, un roce o de repente algún consumo de alimento que ha dejado tirado una ave migratoria, un ejemplo, ¿no? Este ave de corral se infecta. El ave de corral, a su vez, tiene cruce con otros animales de corral, por ejemplo, el cerdo. Y el cerdo también logra infectarse, pero el cerdo tiene su propia, digámoslo así, su propia microbiota. Entonces, como el cerdo tiene su propia microbiota, porque es un mamífero un poco más especializado, asimila el virus del ave de corral que ya fue infectada por una salvaje migratoria y transforma el virus del cerdo en un virus mutante que tiene la mitad material genético de las aves migratorias y la mitad de su virus propio del cerdo. Esto a su vez se fusiona con algún tipo de cepa natural que tenemos nosotros y ya tenemos un virus pandémico. Así, trasvasando de especie en especie, es que se logra hacer la fusión de diferentes tipos de caracteres a un virus que aparentemente no podría saltar de un ser humano, de un animal a un ser humano. Así es como se hace de manera muy general la generación de un virus pandémico. El salto de una especie
a otra especie y posteriormente la perfección o la fusión del material genético con el hospedero anterior y el hospedero próximo. Los virus que saltaron de animales a humanos y causaron 4 pandemias, los repasamos rapidito. El SARS-CoV-1 en el año 2002. Se cree que el reservorio fueron estos animalitos, 2 mamíferos pequeñitos llamados las civetas, ¿no? Son parecidos a los mapaches chiquitos, ¿no? En el año 2004 la gripe aviar H5N1, ¿no? Y posteriormente hubo la gripe porcina, ¿no? En el año 2009-2010, que tiene la cepa H1N1, y mucho más reciente ya el SARS-CoV-2 o COVID-19, que se dice que su reservorio natural estuvo en el pangolín, pero las investigaciones nos han apuntado a que el murciélago es el principal sindicalizado. El pangolín es como si fuera un armadillo salvaje. Ahora, ¿cómo es que saltó del armadillo y el murciélago al ser humano? Hay muchas hipótesis. La hipótesis que más se maneja es que nos hemos comido su carne contaminada y es la que más se acepta, pero falta comprobarla, lógicamente. Muy bien, pasamos al punto número 1. Genial. Vamos al punto número 2. Sigamos conociendo a este enemigo invisible. Ya sabemos cómo se originó, cómo es que se desarrollan los virus pandémicos, algunos ejemplos. Ahora veamos cómo se desarrolla, pero en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a evidenciar? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a relacionarlo con el tema de inmunizaciones. Desde ahorita lo voy a mencionar, ¿ya? Toda persona que tiene algún tipo de síndrome respiratorio actualmente no se vacuna. Toda persona que es familiar de un paciente diagnosticado con COVID no se vacuna. Se esperan por lo menos 2 semanas para realmente decir que podríamos vacunarlo. ¿Eh? Tiene que evidenciar 0 sintomatología. 0 sintomatología. Si no tiene ningún síntoma, bienvenido sea. Si tiene síntomas, se espera hasta que esté sano. ¿Ya? Muy bien. La enfermedad, para hacer un pequeño marco epidemiológico que es muy importante, la enfermedad es la del SARS-CoV-2 o también llamada la del COVID-19. ¿Qué significa SARS-CoV-2? Es el síndrome agudo respiratorio, ¿no? Síndrome severo respiratorio. Su origen, como ya lo hemos mencionado, 96% de similitud en su filogenia con los virus, los COVID del murciélago, ¿no? El análisis filogénico no va a mentir. Tenemos 96% de similitud entre el murciélago y el virus humano. Modo de transmisión ya está muy determinado por microgotas de aerosoles que hacemos al emanar cuando tosemos, hablamos, estornudamos, bostezamos, etc. ¿Cuál es la equivocación más común en la actualidad? Ah, no, tengo una infección respiratoria leve en la garganta, pero solo es una infección respiratoria. De repente ayer me fui a comer con mi amigo, mi amiga, nos sacamos la mascarilla porque ya están levantadas las restricciones. Entonces me confío, comimos un rato en el trabajo, de repente, no sé, en un centro comercial, si soy más atrevido. Y el día de mañana presenté, ¿no? El día después de ese día, presenté dolor torácico, me picaba mucho la garganta, comencé a toser y hice fiebre. Yo pregunto, ¿podrá ser que esté infectado de COVID? ¿Sí o no? Y la respuesta es única. La respuesta es que sí. Toda infección respiratoria que tiene como antecedente un contacto directo con alguien en la calle, da por hecho que es COVID. En la actualidad hay que ser mal pensado en el sentido de que no se debe tomar la precaución al mínimo, sino al máximo. Hay que tener cuidado con esta enfermedad que rápidamente está que se transmite, ¿no? Y yo veo que muchos familiares y amigos que en la primera ola estuvieron muy bien, en la segunda ola están siendo, digámoslo así, infectados por el COVID. Y no solo se debe a la alta facilidad de transmisibilidad, no se debe a que ahora es mucho más fácil de poder infectar las células respiratorias, la variante brasileña o la variante europea. Se debe a que ahora la gente se ha confiado más. Esa es la realidad. ¿Ya? Aparte de los modos respiratorios,
¿no? Que son de elección para su fácil transmisión, es también una manera de transmitirse por contacto directo, cercano, sin protección. Sea esto por vía directa, ¿no? De repente coger algún fomite contaminado, ¿ya? Que puede tener carga viral, ¿no? Desde la ropa, los lentes, el celular, las monedas, el billete, etcétera. Por ahí alguno me dirá, pero la OMS ha dicho que no hay una determinación específica de que se pueda aislar el virus en fomites contaminados. Bueno, la OMS, si nosotros hacemos memoria, hace más o menos 11, 10 meses, ¿no? Estamos marzo, hace más o menos 11, 10 meses nos dijo que el virus no se podía transmitir por vía aérea. Y después de 2, 3 meses dijo, ah, no, sí se transmite por vía aérea, usen mascarilla. Entonces, yo no quiero incitar a nada, pero yo he perdido un poco la confianza en algunas normas que nos dicta la OMS. A veces muy desatinado, a veces muy tarde. Yo prefiero pecar de precavido. Cualquier cosa que viene en la calle, hipoclorito, 0.5%, o si no, mi alcohol de 70 grados a más. Esa es la solución. Desde los lentes, el celular, hasta el dinero. Y ni qué decir de la ropa, ¿no? Obviamente. Pero el modo de transmisión por elección siempre son las gotas respiratorias. Ese es por elección. Por eso la mascarilla permanente. De ahí te voy a hablar la diferencia entre mascarilla y respirador, que es muy importante la bioseguridad, sobre todo en nuestro contexto. Periodo de incubación puede ser de 1 a 14 días, pero hay que ser realista y muy sincero. A los primeros 3 días, tú ya tienes síntomas. Si tu sistema inmunológico es muy fuerte, resistirás tal vez 5 días, pero no más. En este contexto actual, 3 a 5 días son suficientes para que desarrolles primeros síntomas si has tenido una falta de precaución o un contacto directo con una persona infectada o con alguien que ha tenido contacto con alguien infectado. Esa es la realidad. Periodo de transmisibilidad. Se estima que la transmisión puede iniciar inclusive antes de presentar los síntomas. O sea, desde que ya estás incubando la enfermedad, puedes ya transmitir. Aproximadamente 2 a 4 días. Inclusive puede seguir transmitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta 14 días de transmisibilidad. Por eso el paciente COVID en casa debe tener la mascarilla puesta para evitar seguir liberando carga viral al ambiente. Algo que es muy cierto. Mientras los primeros días sucedan, la carga de virus en las secreciones corporales, para ser más exacto, la carga de virus en las gotículas o gotas respiratorias es mayor. A medida que pasan los días, va bajando un poco la concentración de carga viral inhalatoria que es expelida por la persona infectada. Pero esto no quiere decir que no emane carga viral, ¿ya? Susceptibilidad e inmunidad no hay. Se estima que no habría una inmunidad previa, porque este virus es de circulación reciente, ¿no? Por decirlo de esa forma. Y las cepas nuevas, eso de que me dicen la inmunidad de rebaño es un bonito sueño, ¿ya? Es un bonito sueño, porque la inmunidad de rebaño es condenar a que la población se resigne a enfermarse y que luego solo los más capaces sobrevivan. Porque el diabético, el hipertenso, si es que quiere inmunidad de rebaño, tiene que infectarse para tener inmunidad. Eso no es dable, pues. ¿Qué pasa con las personas que tienen comorbilidad? ¿Están destinadas a morir por la inmunidad de rebaño? No, pues. Ahora, si usted me dice inmunidad de rebaño asociado con las vacunas, eso es un término diferente. Porque ahí la inmunidad de rebaño sería porque todos están vacunados, menos probabilidad de enfermarme. Eso es diferente. Eso sí es dable. Eso sí se puede. Presentación clínica, distintivo. Cuadros críticos son menos, cuadros severos, regular, y cuadros leves y moderados, muy abundantes. Grupos de riesgo, las personas que tenemos que cuidar en casa. Nuestros gerontes, ¿no? Mayores de 60 años, todo aquel que tenga comorbilidad o enfermedades degenerativas crónicas o enfermedades que sean debilitantes, ¿ya? Acá no lo dice, pero aquí también entran las personas que tengan algún padecimiento endocrino, indistintamente la etiología. Porque cuando uno tiene un padecimiento endocrino, lógicamente nuestra fórmula inmunitaria también se ve afectada. Un ejemplo clásico, los trastornos de la tiroides. También son asociados como personas con comorbilidad. Tienen la fórmula leucocitaria alterada, lógicamente van a tener una mala aceptación del virus. El virus, digámoslo así,
En los niños no es tan letal, aunque se está viendo que está siendo un poco más severo estos últimos meses, pero no es tan letal como en el adulto, porque el niño no tiene configurado el sistema inmunológico desordenado, lo tiene en un orden paulatino, reacciona mejor. En cambio, en el adulto, por sus hábitos perniciosos o sus enfermedades crónicas, su pésimo estado nutricional le logra ser fulminante y aplaca la salud totalmente porque su sistema inmunológico está totalmente desconfigurado. ¿Y cómo yo desconfiguro mi sistema inmunológico? Cuando soy hipertenso y no me controlo, como sal, como carne. Cuando soy diabético y no me aguanto de repente consumir un carbohidrato o dos carbohidratos o de repente azúcar, ¿no? Azúcar refinado, le pongo azúcar a todas mis bebidas. Me gusta tomar una gaseosa o una bebida gasificada. Las enfermedades crónicas del pulmón debilitan el aparato respiratorio y me hacen candidato a que el COVID haga estragos más altos. El asmático, la persona que tiene fibrosis pulmonar, la persona que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el hipertenso, la persona oncológica, todo paciente oncológico inmunosuprimido. Y todos los estados de inmunosupresión en general, sea inducido o sea un estado de inmunosupresión que sea adquirido, ¿no? Como en algunos cánceres, como por ejemplo la leucemia, que es el cáncer de la sangre. Todas estas comorbilidades son debilitantes. Y lógicamente esta población, la tasa de letalidad está por encima de lo normal. ¿Bien? Transmisión en hogares. La transmisión en hogares generalmente es de humano a humano y se produce en gran escala en las familias. El remanente de diciembre lo hemos visto en enero, febrero. De las reuniones familiares, del feliz año nuevo, de feliz Navidad, lo hemos visto en febrero y en enero. El personal de salud se ha identificado también como un personal que se dice que está con comorbilidad debido a la exposición excesiva. No hacemos una buena higiene de manos, nuestros CPPs muchas veces están deteriorados y en muchos casos el contacto con los pacientes COVID-19 es muy cercano y constante. ¿Por qué muchos colegas que son jóvenes fallecen? La respuesta es única también. Muchos colegas fallecen por la cantidad inhalatoria del virus que van a propiamente ingresar a su aparato respiratorio. ¿Qué es lo que hace que yo me enferme menos o me enferme más? El grado de exposición. Mientras yo más tengo exposición al virus e inhalo constantemente las partículas virales, voy a desarrollar un cuadro peor, un cuadro más crítico. Para eso nosotros como personal sanitario deberíamos utilizar respiradores, sea de la línea respiradores clásicos descartables que a veces nos da nuestra entidad trabajadora, o sea de la línea de los que podemos comprar de la franquicia multimillonaria de 3M. Digo multimillonaria, en estos tiempos realmente sus acciones han elevado al 100% o más. Para quien me escucha y sabe que 3M es una de las marcas más completas de insumos médicos y equipamiento médico, va a saber de qué entiendo. Bueno, eso lo vamos a hablar, respirador y mascarilla, en unas diapositivas más adelante. Marco semiológico, factores de riesgo, obesidad y sobrepeso. Determinante, persona que es obesa o que tiene sobrepeso, candidato a complicación. ¿Por qué? Porque el obeso y el que tiene sobrepeso tiene grasa abdominal. La grasa abdominal no deja que el aparato respiratorio, específicamente el músculo diafragmático, haga bien su movimiento expiratorio e inspiratorio. Es como si le pusieras, es un ejemplo, ¿no? Una bolsa de 3 kilos de arroz en el abdomen y al paciente le dice respira. Obviamente no va a poder respirar bien si es que lo comparas con alguien que no carga ningún tipo de equipaje o de peso. El paciente obeso y el paciente que tenga sobrepeso son pacientes de cuidado. Por eso hay que mantener el IMC por debajo de 25. Mientras estemos por debajo de 25, genial. Ya, si no puede, manténgalo aunque sea por lo menos el IMC por debajo de 29, por favor. Porque si usted tiene el IMC por encima de 30, es un candidato seguro a complicaciones por el COVID. Ni siquiera poniéndolo en prona se puede hacer algo por ese paciente. En prona todos los pacientes saturan elevado. Pero ahí, ponlo en semifowler o en fowler, vas a ver que rapidito la saturación cae. Porque en prona se aligera el trabajo respiratorio, porque los músculos respiratorios le dan más pase al llenado pulmonar. En cambio, cuando estás de cúbito dorsal o estás en otra posición, haces más trabajo respiratorio muscular.
Paciente hipertenso, paciente que utiliza de repente algún tipo de corticoterapia o inhaloterapia, hablo del paciente por excelencia, el paciente asmático. Pacientes que sufren de alguna disfunción renal, ¿no? Y que tienen que barrer obligatoriamente con su fórmula leucocitaria en general y alterar toda la química sanguínea por una hemodiálisis y o una diálisis peritoneal. ¿Ya? Básicamente la diferencia entre uno y otro es que uno utiliza el peritoneo para absorber el exceso de líquido, el exceso de líquido y sustancias químicas tóxicas, y el otro utiliza un catéter de doble fístula para hacer que una máquina purifique la sangre con ayuda de estos filtros mágicos, porque realmente este filtro lo que hace es una magia, ¿no? Separar por osmolaridad y por densidad diferentes sustancias para que se purifique la sangre del paciente. Todo paciente renal es complicado de manejo si es que se vuelve paciente COVID. Y bueno, acá mi favorito, ya mi favorito, que es la parte de farmacología. No te automediques. Que haya un médico que te pueda recetar o algún profesional que te pueda guiar, sea por teleorientación, teleconsulta, por llamada, videollamada, lo que sea. Ahora, si usted va a la farmacia y por ahí te hizo bien alguna medicación, trata de no recomendarla porque de repente a tu amigo, a tu amiga, a tu entrenado no le va a hacer el mismo efecto que a ti. Solo podemos determinar la gravedad del paciente en base a dos cosas: la clínica y los exámenes, no en base a lo que tomas. La clínica, ¿qué me lo da? La saturación, frecuencia respiratoria, tiene patrón polípnico, taquípnico. De repente es un paciente que está con cianosis, ya por Dios, eso ya es un grado de hipoxemia ya severo. Sobre todo la saturación, diría yo. Menos de 94 necesita oxigenoterapia suplementaria. Comenzamos con cánula binasal, ¿no? Flujo de 1 a 5 litros por minuto. Aunque mayormente ahora están teniendo la filia por utilizar la mascarilla con reservorio de bolsa, con bolsa de reservorio de no reinhalación, ¿no? Lo que no saben es que comienzan a aperturar un montón de CO2 cíclico y pueden hacer acidosis respiratoria, ¿no? Pero bueno, es el criterio del médico tratante, no se puede soslayar en él, ¿no? Es un alcance que les doy. Bueno, vamos acá a la imagen para entendernos mejor. Hace unos meses la hidroxicloroquina tenía un buen potencial de ser un medicamento que bajaba la inflamación. Lógicamente sabemos que se trata de un medicamento antipalúdico, ¿no? Derivado del alcaloide de la quina, que es la quinina, ¿no? El árbol de la quina, que está dentro del escudo nacional peruano, ¿no? La hidroxicloroquina, un derivado de un elemento peruano, bien peruano. Pero solo es para ello, ¿ya? Solo es para ello. Para lo que es propiamente, es un agente antipalúdico. No es propiamente, bueno, también lo utilizan cuando hay lupus eritematoso sistémico, ya, bueno. Y es porque este señor lo que hace es bajar la inflamación y modular la respuesta inflamatoria inmunológica. Podemos hablar lo mismo, por ejemplo, de la ciclofosfamida, ¿no? Y de los corticoides. Bajan la inflamación respondiendo o modulando la respuesta inmunológica, pero no son adecuados de un uso y abuso porque a largo plazo van a crear remanentes de debilidad. Solo se utilizarán bajo el criterio de un médico tratante y bajo exámenes diagnósticos que ameriten tener ese medicamento en la sangre, ¿no? ¿Qué exámenes diagnósticos se utilizan en pacientes con COVID? No lo he puesto, pero te lo puedo mencionar. Ferritina sérica, funcionamiento hepático, el dímero D, marcador inflamatorio por excelencia, también la proteína C reactiva, entre otros, ¿no? Volumen corpuscular medio, hemoglobina, hematocrito, etcétera, ¿no? La fórmula leucocitaria, la fórmula blanca completa. ¿Ya? Todos esos exámenes se pueden alterar por el consumo indiscriminado de estos medicamentos. No te mediques con corticoterapia. La corticoterapia tiene un montón de efectos secundarios. Es como si quisieras cortar un pan con un cuchillo muy filoso, pero un cuchillo muy filoso de 2 filos. Agarras por un filo y cortas con el otro filo. Te puedes hacer daño. Claro que te puedes hacer daño. La corticoterapia te salva. Es el mejor medicamento para bajar la inflamación del pulmón. Eso no te lo discuto, ni nadie te lo podrá discutir. Pero de que te puede adormecer mucho la fórmula inmunológica y puede provocar N efectos secundarios como hiperglicemia e hipertensión, eso tampoco te lo pueden discutir. Mucho cuidado. Bueno, algo anecdótico, acá te muestro uno de mis favoritos, ¿ya? El tocilizumab, que está teniendo o que ha tenido buen resultado en unidades de cuidado intensivo, ¿ya? Porque lo que hace este señor es suprimir totalmente la respuesta inflamatoria inmunológica y tiene que ser utilizado
digámoslo así, en un momento muy crítico de la enfermedad, ¿ya? Pero ha tenido muy buena aceptación. El Remdesivir, que por ahí me pueden decir, también ha tenido regular aceptación, pero no es tan eficiente como para que forme parte del protocolo normal de tratamiento. Bueno, marco de comorbilidad, signos de alarma que debes tener en cuenta, la dificultad respiratoria, cuando hay alteración del sensorio, obviamente, desorientación, confusión también, fiebre mayor de 38 grados, dolor en el pecho y cianosis perilabial. Estos signos de acá, sumado a la desaturación por debajo del 94%, me dan un marcador inmediato de alarma. Estos signos ameritan tratamiento y atención médica especializada. Si es posible, hospitalización. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace que el COVID sea tan patológico como lo vemos o como lo estamos teniendo en la actualidad? Te había mencionado que estas proteínas hacen la diferencia, las proteínas Spike. ¿Ya? Las proteínas Spike, bueno, lógicamente también tiene un material genético de tipo ARN, una matriz con diferentes glicoproteínas transmembrana que ayudan a la estabilidad de las proteínas periféricas del virus, ¿no? Y esa estructura que es la proteína Spike, ¿no? Que es la que hace la diferencia. ¿Qué es lo que sucede cuando el COVID entra a una célula respiratoria, una célula de nuestro aparato respiratorio? La espiga o la proteína Spike se va a fijar a unos receptores específicos, ¿ya? A unos receptores específicos de una enzima que a nosotros nos ayuda mucho a regular un poco internamente la estabilidad sanguínea, que es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina, una vez que es estimulada por las proteínas Spike, va a abrirse o abrir paso a la membrana y a dejar que el virión pueda entrar las proteínas transmembranas. Una vez que las proteínas transmembranas tomaron, ¿no? Estas que están acá como TMPRSS2, han tomado ya confiabilidad de la membrana, dan el pase abierto a que pueda liberarse el material genético del virión, que es un virus que propiamente está en desarrollo. Una vez que el material genético se difunde en el citoplasma, el ARN viral va a buscar desesperadamente transferirse al aparato del Golgi con la finalidad de producir sus componentes, ¿no? Se introducen las poliproteínas no estructurales y posteriormente logra hacer el proceso fabuloso de su replicación. Una vez que está haciendo el proceso de la replicación, que no es más que decirte que se está fotocopiando, produce más ARN viral para lograr perpetuar su especie. Una vez que se ensamblan los componentes se unen, ¿no? Propiamente al ARN viral dentro de un nuevo virión que saldrá atravesando el aparato del Golgi. Saldrán no unos, saldrán centenares. Los nuevos viriones que han sido ensamblados gracias a la arquitectura y la maquinaria de la célula infectada van a llegar nuevamente a la membrana celular y van a lograr infectar otras células. Eso es básicamente lo que sucede en el neumocito tipo 2. ¿Sí? Y lo que pasa a gran escala es que al estar disfuncionales neumocitos tipo 2 tenemos problemas en la secreción de surfactante pulmonar y en muchos casos formación de coágulos, alteración del pH sanguíneo, alteración de la oxigenación, formación de una membrana hialina y posterior insuficiencia respiratoria y o trombosis pulmonar. Eso es lo que sucede. Prácticamente lo que ha sucedido es una tormenta, ¿sí? Y así se llama, tormenta de citoquinas e inflamación. ¿Sí? En casos severos, no en todos los casos, tal vez en los casos más leves no se ve mucho o es una aparición muy sincrónica, muy limitada, pero en los casos severos del SARS-CoV-2, uno de los mecanismos que ocasiona el síndrome de estrés respiratorio es la denominada tormenta de citoquinas. ¿En qué consiste? Una reacción inflamatoria descontrolada del cuerpo, con liberación de muchos mediadores inflamatorios. El estado de hiperinflamación puede conducir a un síndrome de diestrés respiratorio agudo, posteriormente un fallo multiorgánico por hipoxemia y finalmente la muerte del paciente por hipoxia en diferentes tejidos. Ahora, la identificación temprana y el manejo oportuno de esta situación inflamatoria o esta tormenta de citoquinas va a ayudar a mejorar la evolución del paciente COVID. ¿Cómo yo identifico que se está formando esta membrana hialina? Que se está coagulando la sangre del paciente, se están formando trombos y está habiendo una tormenta inflamatoria con una reacción excesiva de todas las citoquinas secretadas porque ha habido una alteración de los neumocitos tipo 2 y ha habido una proliferación viral. ¿Cómo es que me doy cuenta de todo esto?
porque lógicamente, ¿qué es lo que sucede en la membrana alveolo-capilar? ¿Qué es lo que sucede? Ocurre la hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso. Si es que no hay intercambio gaseoso con toda esta tormenta de citoquinas, ¿qué voy a evidenciar? El paciente desatura. Ahí es cuando el paciente desatura, pero no desatura 94, 95, desatura 80, desatura 85, desatura menos inclusive. Eso es lo que sucede cuando el COVID invade. Seguimos con el marco fisiopatológico ya para terminar, algo muy rápido. Las vías respiratorias superiores ya pueden presentar una viremia moderada. El virus se focaliza de la tráquea hacia arriba. Se focaliza en la vía de la tráquea hacia arriba, que son vías respiratorias superiores. El paciente, por lo general, la viremia es pero tan pequeña, ¿ya?, que no logra hacer la enfermedad. ¿Ya? La viremia se queda focalizada de la tráquea hacia arriba. Ese paciente tiene el título de asintomático. Ahora, si el virus logró llegar hacia la parte inferior del tracto respiratorio, inclusive el tracto gastrointestinal, porque puede entrar por vía oral, ya tenemos una viremia un poco más abrupta. ¿Ya? En esta viremia abrupta ya hacemos síntomas. ¿Qué vamos a evidenciar si es que fue por vía respiratoria propiamente dicha? Replicación viral no solo a nivel pulmonar, puede ser también riñón, hígado, corazón. La mayoría de células tiene el receptor de la ECA. Va a haber obviamente una respuesta de nuestra parte con una reacción inflamatoria sistémica. En muchos casos puede haber un choque séptico, falla multiorgánica, una coagulación intravascular con la generación de trombos y posiblemente cuando esto ocurra, esta trombosis pulmonar ocurra, habrá una muerte. Otro tipo de caso o casuística, entra la vía respiratorias inferiores o puede haber un ingreso por tracto gastrointestinal, ¿no? Diferentes puertas de entrada. Una activación de nuestras células T para una inmunidad primaria, una disfunción inmune porque somos incapaces de contrarrestar la viremia, una tormenta de citoquinas inflamatoria, síndrome de diestrés respiratorio y posterior muerte. ¿Dónde debemos atacar? Acá, cuando se da la tormenta de citoquinas. Si no se puede atacar ahí, se ataja en síndrome de diestrés respiratorio, porque el síndrome de diestrés respiratorio es un paso para que el paciente fallezca. ¿Sí? Inclusive también puede haber otro tipo de estabilidad, ¿no? Alteración de la permeabilidad vascular, capilar, edema pulmonar y trombosis que puede llevar a la muerte. Eso es básicamente el marco fisiopatológico muy resumido del COVID-19, ¿no? Y acá tenemos propiamente cómo se da la dinámica en general, ¿no? Imaginemos que este es el 100% de la población. ¿Ya? 100% de la población, la mayoría, 55%, tendrá un carácter de viremia leve o moderada. Un 30% será asintomático. A posteriori generará inmunidad. La población que esté grave y crítica será una minoría. En muchos casos generarán una inmunidad a largo plazo. ¿Dada por qué? Dada por el tiempo prolongado de hospitalización y por el tiempo prolongado de repente en ventilación mecánica o en cuidado intensivo. Hay que ser sincero, la inmunidad no es absoluta para todos. Yo si estoy muy bien alimentado, puedo tener una inmunidad de 2 hasta 3 meses, pero probablemente la inmunidad perderá su efecto. No es que COVID de toda mi vida, no, eso es una gran mentira. Si no, no habría tantas personas que conozco que les dio COVID en la primera ola y ahora en la segunda ola les volvió a dar COVID. Imagínate. Muy bien, ahora sí llegamos a lo que nos refiere o a lo que nos compete, que es la normatividad en el contexto del COVID-19. ¿Sí? Hasta ahí quiero saber si hay alguna pregunta, consulta o duda, por favor. ¿Ya? Hemos hablado todo lo que se podía hablar del COVID-19, ahora vamos con inmunizaciones referente al COVID-19. Sí, no hay ninguna duda, pregunta. Muy bien, perfecto, continuamos. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las inmunizaciones, como te había mencionado, no se han detenido, nunca se detuvieron. Siempre hemos tenido en cuenta nuestro marco de la Resolución Ministerial 719-2018 que nos da las directivas generales de inmunizaciones. Ahora, a par o de la par o de la mano del Ministerio de Salud peruano, está un marco específico de comité de expertos de la Organización Panamericana de la Salud, un comité consultivo, un comité ejecutor y un apoyo técnico directivo que van a darnos pautas, consejos y estamentos para cumplir los protocolos acorde a las normas internacionales o a los estándares internacionales.
Debido a este tipo de consenso entre el comité de expertos, comité consultivo, ejecutivo y el apoyo técnico que la OPS nos da, hemos nosotros diseñado diferentes normativas. Quien ha leído las normas que existen del COVID relacionado a salud han variado enormemente. Creo que en ningún otro año, como el año 2020, ha habido tanta normatividad dada de una manera secuencial abrumadora. Porque lo que usted leía en marzo ya no era en junio, y lo que leía en junio ya no era en julio, y lo que leía en julio ya no era en octubre. Se actualizaba un pequeño pedazo o la totalidad de diferentes tipos de resoluciones ministeriales o documentos técnicos operativos. Hemos logrado poner aquí solo los relevantes a inmunizaciones, porque si examinamos los diferentes documentos técnicos y resoluciones ministeriales del COVID, son más de 60 diferentes tipos. Y eso que es no contando actualizaciones, ¿correcto? Bien, si nosotros analizamos la resolución ministerial 214-2020, dada como decreto supremo, como directiva sanitaria número 93, que es este documento que está por acá, nos va a dar las disposiciones operativas para efectuar el programa de inmunizaciones en el contexto del COVID-19. Estas definiciones operativas o disposiciones reglamentarias operativas deben ser implementadas en el ámbito tanto privado como público. ¿Qué nos decían estas directivas de la normativa 93, que es muy importante? Nos decían cómo hacer sostenible el trabajo en primer nivel de atención en relación a las inmunizaciones y los diferentes tiempos que hemos tenido pre, post y durante la cuarentena. Y lógicamente en el periodo de convivencia con el COVID, porque prácticamente convivimos con el virus. A posterior hubieron diferentes reglamentos que complementaron este, como por ejemplo la resolución ministerial 182-2020, que es un documento técnico que habla de los lineamientos específicos que refuerzan el cuidado de la salud en el primer nivel de atención en el contexto del COVID. Estos documentos que tuvieron su génesis, ¿ya? Durante el año 2020, el año pasado, ¿no? En los meses de abril, aproximadamente abril-mayo, nos ya hablaban de la importancia del distanciamiento social, uso de mascarillas, equipos organizados por sectorizaciones. En muchos casos comenzamos así, entre comillas, relajados. Solo mascarilla, nuestra chaqueta, igual como siempre, mes de marzo, abril. Y posteriormente nos dieron directivas de cómo tener propiamente el EPP completo. Cuando se acabaron las mascarillas N95, que eran las que deberíamos siempre mantener, que son estas que están acá, nos dieron la mascarilla de 3 pliegues quirúrgica. Nunca nos explicaron que la mascarilla de 3 pliegues quirúrgica tiene 3 categorías. Mascarilla quirúrgica de 3 pliegues o mascarilla simple 1, mascarilla simple 2 y mascarilla simple 2R. Nunca nos explicaron cuál es la diferencia. Ahora lo vamos a ver. La resolución ministerial, como ya bien he dicho, los sucesivos cambios, es bueno conocerlo. ¿Cómo garantizaban la salud del trabajador en primer nivel de atención? Para que podamos dar una atención adecuada. Bueno, salió una resolución específica para recomendarnos apropiadamente qué tipo de mascarilla y o respirador deberíamos usar. Y adivina qué. Los colegas que estaban haciendo atenciones de alto riesgo del COVID-19, personas altamente expuestas, cuidado intermedio, cuidado intensivo, emergencias, hospitalización, etcétera, etcétera, donde habían procedimientos invasivos que generen aerosoles, desde la broncoscopía, la intubación o ventilación mecánica, hasta la reanimación cardiovascular o cardiopulmonar, desde la nebulización hasta la oxigenoterapia, etcétera. Y todo de toma de muestras respiratorias también era un procedimiento que se consideraba peligroso. Esos que he mencionado necesitan, porque directamente atienden al paciente con COVID-19, un respirador.
Ahora, muchos que estábamos en primer nivel de atención, con nuestro pequeño en CRED, suplementando a nuestro niño, de repente en diferentes programas, ¿no? ¿Qué necesitábamos ellos? Nosotros que estábamos en primer nivel de atención. Bueno, en ese momento se decía, todos los pacientes con síntomas de infección respiratoria, confirmados o no, o las personas que cuidan a pacientes que han tenido contacto cercano con pacientes con síntomas de infección, o personal de salud con actividades que no impliquen un contacto directo con los pacientes COVID, personal administrativo, vigilancia, etcétera. Todos ellos, inclusive la enfermera de CRED, la enfermera de inmunizaciones, todos ellos deben utilizar una mascarilla quirúrgica. Licenciado, pero igual el Estado o el salud nos da mascarilla quirúrgica a los que estábamos en primer nivel de atención. ¿Qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. Todo personal de salud ahora ya se entiende mejor. Debería haber utilizado y debería utilizar un respirador. Así sea un personal que cuida solo de una persona enferma que aparentemente no tiene COVID, un personal con actividades que no impliquen directamente la liberación de aerosoles, porque obviamente un niño que aparentemente está sano no libera aerosoles. Una mamá que acude a su control prenatal que aparentemente está sana no libera aerosoles. Entonces, como en casos no liberan aerosoles, a los de primer nivel de atención solo démosle mascarilla quirúrgica. Y no lo digo yo, señores, lo dice la norma. Sí, lo dice la norma en la resolución ministerial 268-2020. ¿Sí? Que modifica el documento original, documento técnico para el uso apropiado de mascarillas y o respiradores por el personal de salud, la resolución original 248-2020. Y es lamentable, ¿saben por qué? Porque en muchos casos, en primer nivel de atención, se confió en esta directiva y solo utilizaron esto y muchos colegas se infectaron. Tal vez no fallecieron, pero se infectaron. Pudieron haber fallecido. Debieron de priorizar darle un respirador no solo a los clínicos hospitalarios de los niveles 2.1, 2.2, 3, sino también al personal del nivel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ellos también merecían su respirador. ¿Quién merece esta mascarilla quirúrgica? Bueno, la población en general está bien que lo use, pero personal de salud que arriesga constantemente su vida porque no se sabe quién tiene o quién no tiene COVID. Hay muchos asintomáticos, sobre todo los niños. ¿Y quién atiende en primera la atención generalmente? Niños, la enfermera, el enfermero. Hicieron mal en esa directiva de solo darle la quirúrgica al personal de primer nivel de atención. Debieron darle su respirador N95 desde un inicio. Para terminar con el tema, el respirador jamás será igual a la mascarilla quirúrgica. Tengamos eso bien grabado en el chip. Jamás será igual a la mascarilla quirúrgica porque el respirador es una protección de alta gama. Tiene 3 microfiltros, microfibras. Y nos ayuda a proteger tanto la inspiración como la expiración. Con un 95% de eficacia, ese es un N95. La clasificación europea me dice N, me puede decir R y me puede decir P. ¿Existe N95, R95 y P95? Claro. ¿De qué deriva cada letra? Según la clasificación americana, disculpa. La clasificación americana deriva de cada letra si es resistente a aceites o si es resistente a algún tipo de elemento específico. El que tenga 95 al costado quiere decir que me filtra hasta un 95% de partículas. Ahora, ¿qué es esta otra clasificación que dice FFP2, FFP3, que en algunos casos se traduce como P1, P2, P3? Es la clasificación europea, no te vayas a confundir. La americana y la europea son equivalentes. La N95 equivale a una FFP2. Es una equivalencia. Solo que uno es estándar americano, el otro es estándar europeo. ¿Sí? Ahora, de las mascarillas quirúrgicas, para terminar, si usted inspira con una quirúrgica, se lleva lo que hay en el ambiente. Si usted expira con la quirúrgica, el ambiente no recibe su aerosol. O sea, la quirúrgica aísla todo lo que salga de ti, pero no aísla lo que pueda entrar.
Si todos tuvieran quirúrgica bien puesta, yo confiaría, pero como no todos ponen quirúrgica bien puesta, el paciente a veces no viene con la quirúrgica original, viene una de esas compradas a cualquier ambulante o solo viene con la mascarilla de tela. La mascarilla de tela, en mi opinión, es como si tú tuvieras un colador. Con el colador yo respiro tranquilamente. Sería ideal que tuvieran la mascarilla quirúrgica original de 3 pliegues, la de tipo 2R, esta de acá. Esta es la categoría que deberíamos buscar. ¿Dónde me doy cuenta que es 2R, que es 2 o que es de tipo 1? Te das cuenta en la cajita. Ahí te das cuenta. Bueno, es bueno tener en cuenta esas precauciones con las mascarillas y los respiradores. Siempre es bueno saber sobre nuestra bioseguridad. ¿Sí? Acá estaba lo que te mencionaba. La clasificación americana, para que nunca lo olvides, NRP, las diferentes modalidades de filtración. N95, N99, N100. Lo que en realidad es como un N99 modificado. ¿Sí? La N quiere decir que no resiste a los aceites, la R que resiste a los aceites y la P que es muy resistente a los aceites. ¿Cuál utilizamos nosotros? Generalmente la de color turquesa, porque también existe una de color blanco, una de color gris. Es indistinto el color con tal que sea N95 o que tenga el 95. La clasificación europea, como te mencioné, es un análogo a la clasificación americana que tenemos FFP1, FFP2, FFP3. Según el tipo de respirador, existen los que tienen pico o bolsa como si fuera pico de pato, los que son en forma esférica, que son los más ideales, los que son de un pliegue más plano y los que son flexibles. La pregunta del millón, siempre me hacen esta pregunta. ¿La KN95 es igual a la N95? A ver, ¿quién me responde? A ver, le doy un premio que me responde. ¿La KN será igual a la N95? ¿Serán iguales? Y la respuesta es, no son iguales, no son iguales. No son iguales porque la N95 de la marca multimillonaria 3M tiene un montón de estudios que han probado que la mascarilla funciona. ¿Ya? Tiene años en el mercado. ¿Ya? Muy bien, como dice Edith Ordóñez. No, muy bien. ¿Ya? La mascarilla N95 tiene años en el mercado. Así que tiene estudios que revalían su uso. Tiene estudios que me dicen esta mascarilla realmente te filtra hasta 95% de la carga inhalatoria. Genial. En cambio, la KN es una mascarilla reciente, es una mascarilla bebé, por decirlo así. No tiene más de 1 o 2 años en circulación. Es la invención china, o digámoslo así, la solución china ante la falta de respiradores, las KN. Pero cuando la NIOSH, que es la Sociedad Internacional de Salud Ocupacional, que vela por la viabilidad y la originalidad de estos elementos de protección del trabajador de salud, la investigó. Cuando la NIOSH investigó a la KN95, se dio cuenta que una KN filtraba 90%, otra KN filtraba 80%, otra KN filtraba 50%, otra KN no filtraba nada y otra KN filtraba 95%. ¿De qué se dio cuenta? De que la KN es muy buena, pero no es absoluta. O sea, no todos los productos de KN tenían la misma tasa de filtración. ¿A qué nos lleva esto? A dudar. No sabemos si realmente la que usted tenga puesta, la que yo me pongo, tenga realmente 95% de eficiencia. En cambio, la N95 tiene un montón de estudios que revalidan realmente su viabilidad. Moraleja, confía en la N95 y desconfía de la KN. ¿Ya? Esa es la moraleja que debemos tener. ¿Sí? Muy bien, dentro de las especificaciones técnicas no recomiendan para trabajadores de la salud, claro. Pero hay clínicas y algunos nosocomios que yo conozco donde les dan KN. Es triste la realidad. Nos dan la KN muchas veces cuando trabajamos para ciertas instituciones que no voy a mencionar. Pero ya sabes que la KN no debe ser bien recibida, sobre todo si eres de salud, porque lógicamente no tiene esa garantía uniforme que te protegerá. Bueno, y para finalizar este pequeño eslabón que quise hacer de bioseguridad, que es importante obviamente, la protección respiratoria favorita. En lo personal, yo tengo una de estas, turquesa, las venden en Emancipación, por si acaso, han bajado, están 25 soles.
Y tengo una de estas de acá. En promedio, 250 a 300 soles. ¿Qué es esto de acá que estoy señalando? Esto se llama un respirador industrial. ¿Ya? Este respirador industrial, que es el de color rosado, de la línea 60.000, o sea, 60 y dos ceros más. Tres ceros más, perdón. De la línea 60.000, que son estos de acá. Estos respiradores de la línea 60.000 y de la línea 70 son los dos mejores para protección de personal sanitario. Estos cartuchos tienen un filtro P100. Filtro P100. ¿Qué quiere decir P100? Ah, ¿te acuerdas de lo que te había mencionado? El filtro P100, mira, P100, hasta un 99.97% de partículas. Estos filtros tienen un filtro interno llamado P100 y tienen un componente, una carcasa dura, resistente a cualquier tipo de salpicadura. O sea, es un filtro que está envuelto en otro filtro plastificado. Vamos a ponerlo de esa forma. Estos respiradores industriales 3M son buenos y los usan varios colegas que trabajan en emergencia y otros que trabajan en cuidado intensivo. Y hasta ahora, gracias a Dios, no se han infectado. Te recomiendo en especial estos dos porque yo uso uno de ellos, ¿no? Alternando con mi N95 y hasta ahora, gracias a Dios, no me he infectado. ¿Sí? Hay otras modalidades de esta mascarilla que es de semicara, ¿no? O de media cara. Está la mascarilla de cara completa, que es mucho mejor, pero mucho más cara también, ¿no? Si la puedes conseguir, genial, ¿no? El respirador de cara completa con tus dos filtros de la serie 60.000 o de la serie 70, genial, pues, ¿no? Es una protección asegurada que tiene hasta un 99.97 de eficiencia. No te olvides de los respiradores de la línea 3M. Son muy buenos. ¿Muy bien? Sigamos con la normatividad. Ya analizamos la normatividad de bioseguridad, ¿no? Bien puesta la bioseguridad. En mayo surgieron otras normatividades, ¿no? Relacionadas a lo que es propiamente el fortalecimiento del sistema de salud en primer nivel de atención en cuanto al contexto de la pandemia. Hubo una normatividad, ¿no? La resolución ministerial número 306-2020, ¿no? Que aprueba la norma técnica de salud, que nos habla de la adecuación, la transformación, la reorganización, la reestructuración, la recalibración de los servicios con énfasis en el primer nivel de atención frente al COVID-19. Porque está bien, vamos a conseguir ventiladores mecánicos, vamos a conseguir que los hospitales tengan mayor cantidad de enfermeras, de médicos, mayores cantidad de intensivistas que están muy escasos, pero ¿y por qué no fortalecemos el primer nivel de atención? A través de los equipos de respuesta rápida, a través del tamizaje oportuno de pacientes, a través de la lista específica de casos, sectorización, mapeo epidemiológico de casos para ver cuáles son los focos más densos. Porque enviamos equipos especializados que vayan y tomen muestras y que a la vez administren también o que hagan en sucedáneo la administración de tratamiento por trabajo de telemonitoreo o por teleconsulta o por videollamada por último. Esa adecuación, esa organización funcional que cambió el primer nivel de atención está dado en la norma técnica sanitaria de la adecuación y organización de los servicios de salud con énfasis en el primer nivel de atención frente a la pandemia del COVID-19. A posterior hubieron otro tipo de directivas técnicas sanitarias, como por ejemplo la que nos decía sobre la importancia y la recomendación, esta vez ya con una norma de por medio, el uso adecuado y el uso obligatorio de los escudos faciales a nivel comunitario, tanto a nivel comunitario como en los establecimientos de salud. Escudos faciales. Entonces vemos que ya estamos evolucionando, estamos tomando conciencia, nos protegemos mejor, sabemos cómo cambiar los flujogramas de atención, vamos a programar las atenciones, a trabajar ordenado, a utilizar los medios virtuales para llegar a la gente, nos estamos reestructuralizando, estamos que nos reordenamos. Ya posterior, en julio, surgieron normas que nos decían ya propiamente, obligatoriamente, el uso de EPPs en trabajadores de salud y de instituciones prestadoras de servicios sanitarios en general, ya como una normativa que debe cumplirse a cabalidad. El 27 de julio surgió una resolución ministerial muy ambiciosa, ¿no? En el buen sentido, que hablaba de recuperar lo perdido, ¿no? Vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos a cerrar las brechas, a tratar de
llegar a esa población que no hemos podido llegar porque la cuarentena ha abierto un gran eslabón que puede ser llenado de muchas enfermedades inmunoprevenibles. Surgió el plan de recuperamiento de brechas o recuperación de brechas de inmunización y anemia, porque lógicamente si un personal va a ir a vacunar a un domicilio, no digo vacunación casa por casa, estoy hablando de vacunación domiciliaria, por si acaso. Cuando yo diga vacunación casa por casa es que la enfermera o el enfermero lo vas a tener ahí casa por casa, lo cual no se recomienda mucho porque lógicamente puede haber mucha oportunidad de infección, pero si vamos previamente coordinados, previamente ensamblando una cita, si no es posible que la mamá vaya con su niño al establecimiento de salud, previamente coordinación, hagamos lo contrario. Mandemos un equipo a que vaya de manera articulada, de manera coherente, de manera eficiente a trabajar en el domicilio haciendo la vacunación y, ¿por qué no? Ya que está ahí inmunizando al pequeño, cerremos la brecha de anemia también. Porque no solo ha quedado abierta la brecha de enfermedades inmunoprevenibles, también ha logrado hacer surgir el fantasma siempre presente de la anemia prevalente en la población menor de 5 años. Para ser más específico, la población menor de 2 años, que es la prioridad. ¿Cuál es la razón fundamental de recuperar las brechas de inmunización y anemia? Ya que a la vez que lo vacunabas le dabas su suplemento con sulfato ferroso o su hierro polimaltosado, dependiendo qué edad tenía el niño. Los niños inmunizados y protegidos tienen mayor oportunidad de desarrollarse y obviamente alcanzar un potencial mayor, demostrando que las inmunizaciones son una estrategia esencial para el futuro de ¿qué? El futuro sanitario del país, inclusive a nivel mundial, porque las vacunas son esa oportunidad de poder generar una protección intrínseca a nuestra población y evitar gastos a futuro. Es la mejor inversión cerrar las brechas en inmunización y anemia. Viendo esas normatividades que son las principales, podemos ahora sí hablar de las disposiciones y medidas para operativizar las inmunizaciones en el contexto de la pandemia, basándonos en gran medida en la resolución ministerial 214-2020 y el decreto sanitario número 93, que habla de las disposiciones generales y específicas para operativizar las inmunizaciones en el contexto del COVID-19. ¿Cuál es la finalidad? Hay que restaurar, protegiendo a la población de cualquier riesgo de contraer enfermedades prevenibles, no solo a los niños, también a los adultos mayores, no solo a las adolescentes, también a la población en general. Ante el escenario de la transmisión comunitaria del COVID-19 en el territorio nacional, ¿a través de qué tipo de acciones? Acciones dirigidas a programas de vacunación, según el esquema nacional del año 2018, pero respetando las normas de bioseguridad que están dadas en el año 2020. El objetivo en general va a ser establecer disposiciones y lineamientos específicos que nos permitan hacer las operaciones de inmunizar a la población en el contexto de la pandemia. Porque ya se dio en este momento de que no había vuelta atrás. El COVID no iba a ser una pandemia que iba a venir, suceder e irse. Era algo con lo cual teníamos que convivir. Así que era ameritorio establecer estrategias de vacunación con todo y el contexto del COVID-19. Saber cómo operativizar, volver funcional los equipos de vacunación y hacer que se regularicen los esquemas normales, priorizando los grupos focales de edades donde vamos a tener mayor cantidad de infecciones prevalentes, prevenibles en la infancia, como es prioridad del menor de 1 año, prioridad de las vacunas meritorias de los 6 meses, niño con coberturas completas de la pentavalente, niño con cobertura en vacunas de 1 año. Entonces, eso nos va a poder dar una visualización adecuada de cuáles son los grupos de edades y los grupos poblacionales de riesgo, para nosotros evitar a posteriori lo que sería una invasión de enfermedades prevenibles por vacunas. Porque toda enfermedad inmunoprevenible, como su nombre lo dice, se puede evitar mediante una inmunización activa. ¿Qué sucedió con el caso de la tosferina? ¿Se pudo evitar que haya un brote?
Por supuesto, se hizo un cerco epidemiológico, se vacunó. En el año 2018 también se hizo lo mismo cuando hubo epidemia o pequeños casos focalizados de sarampión. Entonces, las inmunizaciones era ameritorio operativizar sus actividades, transformando las actividades normales, tanto extra como intramurales, en actividades adecuadas al contexto de la pandemia. Vacunación durante la epidemia del COVID-19, en la que estuvimos y estamos. ¿Cuáles serán mis objetivos? Primero, mi prioridad, apenas el ser humano abre los ojos, aquella población endeble, el recién nacido. Mi objetivo, 24 horas, lo ideal, menor de un año, lo real en muchos casos. Muchos centros materno-infantil nivel 1-4 podían atender el parto, pero en muchos casos las inmunizaciones quedaron restringidas en los meses de abril, mayo, junio. Posteriormente, cuando en junio, julio se pudieron aperturar paulatinamente los establecimientos de salud, en cuanto a sus servicios de inmunizaciones, se regularizaron las vacunas pendientes. ¿Cuál es el beneficio de tener recién nacidos inmunizados con la BCG y la antihepatitis B? El beneficio mayoritario es que no interrumpimos la cadena normal de inmunizaciones y el esquema nacional de inmunizaciones. Porque este es el primer paso para poder tener población que quede inmunizada con todas las vacunas completas en el menor de 5 años, que es una población endeble y es una población de riesgo. Otro tipo de prioridad, aparte de la vacunación de los recién nacidos, que jamás se detuvo, porque en muchos casos sí hubo constantemente la vacunación de los recién nacidos, digo muchos casos porque en los centros hospitalarios lamentablemente no hubo esa facilidad de operativizar ese tipo de estrategia sanitaria, por falta de personal en muchos casos, o falta de insumos o malas coordinaciones. También otro tipo de objetivo fue la vacunación efectiva contra 2 enfermedades que ya habíamos mencionado previamente, causantes de debilitamiento en el aparato respiratorio y de disfunciones a nivel respiratorio, que son la neumonía asociada a Streptococcus pneumoniae y las infecciones respiratorias recurrentes que pueden estar asociadas a Haemophilus influenzae. O sea, vacunar contra el neumococo y vacunar contra la influenza. ¿A quién? Aquellos que están en primera línea con las personas que puedan tener infecciones de COVID o infecciones respiratorias. Entonces, vacunar contra el neumococo y la influenza al personal de salud era algo que debía establecerse y se estableció y se hizo. Las actividades de vacunación regular van a reiniciarse en medida que empiece el descenso de la curva epidemiológica y deberán ser restringidas con horarios diferidos. A esto lo llamamos atención diferenciada. ¿Para qué? Para que la atención realmente tenga un orden, realmente tenga una finalidad de no hacer un aglomeramiento en los establecimientos de salud. ¿Hasta cuándo íbamos a mantener este orden? ¿Hasta cuándo íbamos a mantener esta estratificación perfecta de atenciones con una coordinación previa de manera telefónica en medida que sea posible? Una sectorización adecuada y una priorización de poblaciones según la localización de la misma, hasta el descenso de la curva epidémica. Lógicamente, nosotros sabemos que esto se da hasta la actualidad, porque la curva epidémica está en un constante vaivén. No hay una estandarización y mucho menos con las últimas estadísticas que estamos viendo, ¿no? Donde es impredecible saber si desciende o puede subir de manera abrupta. Los espacios de atención, obviamente para la atención diferenciada, tienen que estar separados. El flujograma, muchas veces del centro nosocomial del establecimiento de salud, el flujograma de atención ha tenido que ser reestructurado. En muchos casos, los vacunatorios han tenido que ser movilizados a una localización que sea más pertinente, una localización que esté más airada, una localización que esté mejor distribuida. ¿Esto qué nos traduce? Espacios de atención separados y diferenciados. Diferenciados por horarios, separados específica o estratégicamente en una zona que esté ventilada, iluminada. Esta operacionalización previamente debe ser planificada por el jefe médico del establecimiento de salud y lógicamente el personal de enfermería o según la realidad de la jurisdicción o según la realidad del establecimiento sanitario. Vacunación post pandemia.
En cuanto a lo que tiene que ver en lo intramural, ¿qué nos decían? ¿Qué nos estaban dictaminando? En lo intramural, el ambiente separado con ingreso diferenciado a otros servicios de atenciones específicas. Se había implementado un triaje de IRAS, el triaje específico de infecciones respiratorias agudas. Una atención a demanda pasiva, como hemos mencionado. ¿Qué quiere decir a demanda pasiva? De manera directa, sin pasar por otros servicios preventivos. Ya se tenía estandarizado que iba a venir una mamá a las 9 de la mañana, por ejemplo, a vacunar a su niño, y iba a venir de repente otra mamá a las 10 de la mañana y así, horarios diferenciados. Y si pasaba por un servicio, ya no tenía que pasar a otro. Si iba solo a una consulta, se quedaba en esa consulta. No tenía que pasar de servicio en servicio para evitar contaminación cruzada. ¿Ya? Algo importante que vamos a remarcar acá, tal vez no tiene que ver mucho con inmunizaciones, pero es bueno decirlo. A los adultos mayores que tengan diabetes, hipertensión, su tratamiento siempre se les dio, nunca se les dejó de dar. En medida se hicieron las coordinaciones con los centros de salud pertinentes, según la jurisdicción o según el padrón de atendidos y atenciones que han tenido en el establecimiento de salud. ¿Ya? Para ello, para hacer este flujo ordenado, diferenciado, ¿qué debía hacerse? Un sistema específico de citas con atenciones de horario diferentes, sea por grupos, sea por días, sean por elementos vulnerables y o otros tipos de poblaciones. Un ejemplo, los niños venían lunes, miércoles y viernes, las gestantes y adultos mayores venían a vacunarse de repente el día martes y el día jueves, cosa que no cruzábamos grupos de riesgo o grupos vulnerables con otros grupos que podían contaminar o que eran de un manejo un poco distinto a los anteriores. En cuanto a los extramurales, se buscaba iniciar la vacunación por grupos organizados, ir a focos donde habían centros conglomerados, centros geriátricos, albergues comunales, escuelas públicas, privadas, centros comunales, entre otros. Eso es lo que se veía venir en una etapa post-epidemia del COVID-19. Ahora, ¿y qué tenía que hacer o qué tenía que ver el personal? El personal también tenía que cambiar la manera de llevar a cabo sus atenciones, ¿sí? Debía llevar a cabo unas medidas de protección específicas para el público que vacunaba y para el público que venía a ser vacunado. Las prácticas de vacunación e inyecciones seguras, ¿no? Lo que popularmente se llama la vacunación segura. ¿Cómo era la vacunación segura? Y que sea estandarizado en algunos, bueno, en la mayoría de centros comerciales o centros de alto tránsito de personas. Alcohol, gel o higiene de manos al entrar. Verificación de la temperatura corporal y el uso de mascarilla irrevocable, necesario, totalmente protocolizado el uso de mascarilla en los usuarios y los acompañantes. Si era posible que no lleven acompañantes, si el niño tenía que ir a vacunarse a una determinada hora, no podía ir mamá, papá, abuela, solía estar un progenitor. El uso de EPP tenía solicitado al médico jefe y tenía que rendirse una cuenta específica porque en muchos casos hubieron malversación de EPPs. Se perdían los mandilones, se perdían las N95. Uy, ¿qué pasaba? También ocurrió eso en muchos centros de salud. De repente el reporte me decía que tenía 50 mascarillas N95 y después de 2 días ya no tenía ninguna. Solicitaba más. ¿Qué pasó? El EPP se desapareció. También dentro de nuestros servicios sanitarios se hace algunos juegos de malversación, ¿no? En todos lados ocurre ese tipo de circunstancias, ¿no? No solo en la política, también en salud. El uso de EPP entonces quedaba normado, obligatorio para todo personal vacunador. Y el EPP consistía en utilizar un uniforme institucional de identificación y nuestro equipo de protección personal propiamente compuesto de mascarilla quirúrgica de 3 pliegues en el caso de primer nivel de atención, que no concuerdo en esa normativa, pero así lo han dicho, guantes, nuestra careta protector facial, gorro y en algunos casos nos daban botas si era necesario y unos lentes protectores. En caso de que el usuario presente síntomas o algún signo sugerente de infección probable de COVID-19, la regla es universal, no se vacuna, así de sencillo. ¿Y en cuánto tiempo debería yo darle entonces algún tipo de cita a largo plazo? Bueno, la mecánica era que en 1 o 2 semanas, en relación al primer síntoma, le íbamos a llamar y a confirmar una reevaluación.
Para ello se hacía un triaje diferenciado en la entrada, preguntando con una pequeña ficha epidemiológica el descarte de síntomas sugerentes del COVID-19, ¿no? Y obviamente la pregunta magistral, ¿cuál era? ¿Ha tenido contacto o familiares con COVID en la casa? Si te decía que sí, de una semana más le teníamos que programar la atención de la vacunación si es que tenía para ese día programado él o su menor hijo, ¿no? Por ejemplo. Todos los integrantes de los equipos de vacunación y personal de apoyo deberán sí o sí tener la vacuna de influenza estacional y el neumococo como un preventivo de protección. Muchos dicen o decían, ¿no? ¿Para qué vamos a gastar o implementar programas de vacunación de influenza y neumococo en nuestra población sanitaria y en la población en general? Es ilógico, es irrelevante. Mentira. La vacunación contra influenza y neumococo, si bien es cierto, no va a levantarme a la persona que esté con COVID, pero va a evitar que ella enferme y que esté en una condición desfavorable si es que el virus se le logra, si logra contagiarse del mismo. Entonces, esta era una protección indirecta para tener el cuidado y la precaución de que si es que ocurre una infección respiratoria, no sea fulminante y no deje desabastecido, desprotegido a esta persona frente a una posible infección con el COVID-19, porque el COVID-19 ataca más fuerte y ataca peor cuando la persona está inmunocomprometida o tiene un cierto grado de debilitamiento a nivel del aparato respiratorio. Entonces, por lo antes mencionado, se logra evidenciar la importancia de tener nuestra vacunación de influenza y neumococo como un preventivo a largo plazo de complicaciones que me puedan dejar endeble ante el COVID-19. Y bueno, debe haber también el cuidado, la adecuada segregación, porque ese es el término, la adecuada segregación de los residuos contaminados. El cuidado en el manejo de los desechos debe ser estricto, supervisado, si es posible, por el área de epidemiología, con utilización obligatoria de cajas de seguridad biológica. La pregunta del millón, ¿no? La mascarilla N95, que la usé de repente 24, 48, 72 horas, en algunos casos hasta una semana han habido colegas que la han usado. Me incluyo en la lista. ¿Dónde la tendré que segregar? ¿La segregaré en una bolsa negra, en una bolsa roja? ¿Dónde la segregaré? Pero no tiene manchado sangre, no tiene nada. Por protocolo, se segrega en la bolsa roja. Igual que todo mi uniforme de bioseguridad, todo mi EPP. ¿Por qué? Porque en potencia está contaminado con el SARS-CoV-2-19. Entonces se considera a lo que biológicamente está contaminado, se tiene que poner en la bolsa roja. Me pasé, perdón. Rediseño de las estrategias de vacunación. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, hay que analizar las prioridades. Primero, la vacunación del personal de salud, la vacunación de personas vulnerables o que tengan algún riesgo de comorbilidad, evaluar las tasas de deserción y abordar el trabajo por sectores organizados, por localidades, sean estas en avenidas, en jirones o de acuerdo a lo que se pueda pactar con los líderes de base en la comunidad. Mientras más población abarquemos en el menor tiempo, mejor, ¿no? Una estrategia muy, digámoslo así, muy eficiente fue ir a vacunar en los parques, ¿no? Cuando ya se levantó las restricciones. La vacunación en los parques tuvo buen éxito, buena pegada. En los meses de octubre, noviembre, diciembre tuvo una gran pegada, ¿no? Hubo una comunicación social permanente que nos permitió hacer un flujo de atenciones muy rápido. Se implementaron modificación de horarios de la atención, extensión de algunos casos, ¿no? En algunos casos de los horarios, para establecer un sistema ordenado de citas por grupo de edad, como te había mencionado, ¿no? De repente los niños mayores en la tarde, porque son un poco más fáciles de manejar, y los niños menores en la mañana. El día lunes, miércoles, viernes trabajamos con los niños, el día martes, jueves trabajamos con otras poblaciones. O de repente, el día lunes, miércoles, viernes trabajo intramural, el día martes, jueves trabajo extramural, ¿no? Había muchas formas de ensamblar o construir una línea adecuada de flujograma de actividades, ¿no? Asimismo, se buscó también implementar una línea exclusiva de orientación al usuario sobre la vacunación y los esquemas, ¿no? En algunos centros inclusive se compró un chip y un pequeño RPM, ¿no? O RPC en algunos casos, y se le puso el chip y el chip se ponía el número en el frontis del centro de salud.
Afuera las mamás o los abuelitos o las gestantes que les faltaba su vacuna miraban el teléfono, lo anotaban y sabían que era la línea exclusiva de orientación sobre crecimiento y desarrollo, inmunizaciones y estimulación temprana. Era la línea exclusiva para ellos. Sabían que de ese teléfono le íbamos a llamar a darles consejería o como se debería llamar, teleorientación. Ahora, los cuidados postvacunales. Señora, su hijito a los 6 meses ha sentado, a los 9 meses ya gatea, al año ya se está parando. Todas esas pautas que debíamos hacer en crecimiento y desarrollo para evitar que la persona, la madre o el padre, se quede con el pequeño más tiempo del que debería, se las dábamos por vía telefónica. Por eso se vio la necesidad imperativa de implementar líneas exclusivas de orientación al usuario. ¿Sí? Sobre diferentes tópicos, ¿no? Un tópico muy utilizado fue la teleorientación sincrónica para prevención de anemia, ¿no? Sobre todo los niños que comenzaban a los 6 meses su alimentación complementaria, importantísimo. También se buscó priorizar según contexto actual, ¿no? Por ejemplo, el inicio de la vacunación influenza, ¿no? Las vacunas estacionarias. En zonas donde había friaje heladas tenían un trabajo mucho más difícil, ¿no? Tratar de, según el contexto, dar prioridad a esas vacunas y concientizar a la población que necesitan esas vacunas para evitar infecciones respiratorias agudas dependiendo de la temperatura, ¿no? Del lugar donde se encontraban. También se buscaron instaurar puntos de vacunación céntricos para niñas, ¿no? Con vacunación atrasada del VPH, ¿no? Qué importante, ¿no? Y también, ¿no? En algunos casos, escolares con comorbilidad, de paso se vacunaban adultos mayores de 60 años. Entonces, lo que era una vacunación a lo que venía, a demanda, ¿no? Venía una niña por VPH, se vacunaba, venía un niño con una comorbilidad, se vacunaba, venía un adulto mayor o de repente un adulto con comorbilidad también se vacunaba, ¿no? Se instauraban para ello puntos de vacunación en centros comunales, en algunos casos en parques, en comedores populares o si no en losas deportivas, que también era muy, muy común ver, ¿no? En losas deportivas ver puntos de vacunación de manera ordenada, pues para ello se hacía un perifoneo con los líderes de base o los líderes comunitarios, o de repente con algún dirigente o auspicio de la municipalidad para que nos ponga a todos, porque si no nos íbamos a quemar en pleno calor. Entonces era una coordinación intersectorial, ¿no? Se buscó fortalecer la capacitación, el monitoreo, la supervisión, no solo del personal de salud, sino de todo lo que tenía que ver con el marco de inmunizaciones, ¿no? La supervisión al personal nuevo que asume las inmunizaciones era a cargo del personal que era más antiguo, lógicamente. Muy bien, continuamos. Los elementos básicos de la vacunación en el marco del contexto de la pandemia del COVID-19. Muy bien. Y aquí hacemos nuestra pausa, ¿no? Bueno, nuestra pausa para la próxima, ¿no? Todavía falta hablar de los otros temas más candentes, pero ya nos estamos adentrando en realmente el tema de fondo, ¿no? Que son las inmunizaciones. ¿Sí? Entonces, la cita queda pactada de aquí a 2 días para el día 6 de marzo, ¿ya? Para poder continuar con la ponencia. Mi nombre es el licenciado Fernando Romo para Capacitaciones en Salud. Si hay alguna consulta, duda, la pueden hacer en este momento. Recuerden que el día 6 ya terminamos con ello y hay un pequeño preparado especial de las vacunas del COVID-19, que es algo que todos queremos conocer y saber por qué sí y por qué no. Bien, si no hay consultas o alguna pregunta, doy por finalizada la sesión con la pauta y la esperanza de volver a verte el día de pasado mañana, ¿no? El día 6 de marzo. Espero que tengan una bonita noche, que haya sido de agrado el contenido, que tengan una buena noche. Hasta pronto, nos vemos. Licenciado, una consulta.